A ver, esto puede sonarle a usted tedioso, aburrido, repetitivo. Miles y miles de millones de pesos que gastan nuestros políticos en distintos proyectos. Pero déjeme decirle algo, es su dinero, es mi dinero, es nuestro dinero, es el paquete económico, es el presupuesto. Vamos a dibujarlo con bolitas y palitos, vamos a entenderlo hoy en Contracara, aquí en el Heraldo Televisión. Yo soy Luis Cárdenas, muy buenas noches, comenzamos. El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el paquete económico 2023 al Congreso de la Unión. En general, se trata del conjunto de proyectos en materia de política hacendaria, ingresos y egresos que sirve para el funcionamiento y operación del sector público. El paquete económico está integrado básicamente por 3 elementos. Los criterios generales de política económica, donde se analiza la situación económica nacional e internacional para estimar los ingresos que el gobierno podrá recibir el siguiente año y el gasto público que puede ejercer. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación, la norma que plantea cómo se obtendrá dinero, ya sea por impuestos o rubros, como la venta de petróleo, y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que se trata de la asignación de recursos para dependencias, secretarías, órganos autónomos, programas sociales, entre otros. El paquete económico 2023 que hoy entrego es equilibrado, responsable y realista. Impulsa la recuperación económica del país, anclando los niveles de gasto, asegurando la operatividad de la administración pública y dirigiendo la mayoría de los recursos a los proyectos sustantivos en beneficio del bienestar de la población. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación estima que el gobierno federal gaste 8.299.647 millones de pesos en 2023, lo que representa un aumento real del 13% con respecto al aprobado para este año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone que 10 de cada 100 pesos del presupuesto se destinen a programas sociales y megaobras emblemáticas del gobierno del presidente López Obrador. Las 3 dependencias con mayor aumento en su presupuesto son la Secretaría de Turismo con un incremento de 115%, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con 80% y Bienestar con 32%. Por otra parte, organismos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tendrá una disminución presupuestal del 14% en 2023. No hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas. Sin embargo, expertos en el tema como el Centro de Investigación Económica Presupuestaria y políticos de oposición consideran que el paquete económico de 2023 no es responsable, equilibrado ni realista, como fue presentado por el gobierno federal, pues simplemente los estimados del proyecto son difíciles de alcanzar, como el crecimiento proyectado de 3% para el próximo año, que es optimista pero puede conducir a tener ingresos inferiores a los esperados y como consecuencia puede haber recortes al gasto. Ahora la Cámara de Diputados tendrá hasta el 20 de octubre para discutir y aprobar la iniciativa de ley de ingresos y de ahí será enviada al Senado para su aprobación a más tardar el 31 de octubre, mientras que el presupuesto de egresos deberá ser aprobado por los diputados a más tardar el 15 de noviembre. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos aquí a El Heraldo TV. Esto es Contracara. Yo soy Luis Cárdenas y quiero que se una a la conversación @El Heraldo de México. Ya sé que el tema da mucha flojera a veces. A ver, ya sé. Eso de tener que hablar del presupuesto, de los dineros, pero es dinero suyo, ¿eh? Es dinero mío. ¿En qué se va a gastar el gobierno nuestro dinero? ¿De dónde va a sacar otra parte del dinero, no solamente de impuestos? ¿Es realista todo esto? Vamos a tratar de analizarlo, de platicarlo, de develarlo de una manera muy sencilla y lo queremos hacer en una conversación con usted. Damos la bienvenida el día de hoy a nuestros analistas. Está con nosotros Adriana Ortiales, ella es economista y consultora en finanzas públicas. Adriana, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Al contrario, un honor tenerte, Adriana, muchas gracias. Y también hoy con nosotros está Jesús Carrillo. Él es director de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano de Competitividad, en el famoso INCO. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Encantado de saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches, Adriana. Muchísimas gracias para los dos por estar hoy aquí con nosotros. Y yo quisiera que comenzáramos con una pregunta así súper básica. ¿Qué es eso del paquete económico? O sea, ¿por qué hay que el presupuesto de egresos y el presupuesto de ingresos? Y entendiendo, y lo digo con todo respeto para todos, que los mexicanos luego no sabemos llevar ni nuestras finanzas personales. O sea, ¿por qué nos tendría que importar el paquete económico, Adriana?
Nos tiene que importar, como lo has dicho al inicio, pues se financia con nuestro dinero. O sea, si eres una persona que trabaja por honorarios o tiene una empresa, estás financiando este paquete. Este paquete es como el brazo que utiliza el gobierno para que todo funcione, para que haya inversión pública, para que haya servicios, para que esta maquinaria que se llama gobierno público avance, ¿no? Y entonces cada movimiento que hace nos llega en forma de un beneficio, si recibes salud, si recibes educación, si transitas por alguna vía, etcétera. De ahí la importancia de que sepamos dónde está y cómo se ejerce este dinero, porque tenemos menos de 2 meses para estar tocando las puertas y molestando a nuestros diputados para que pongan las alarmas y hagan los cambios precisos que requiere este presupuesto. ¿Qué es lo que nos va a decir durante este año? Pues es justo del lado del ingreso cuánto va a recaudar y del lado del gasto cuánto se va a gastar. Entonces a mí siempre me gusta poner todo en términos de 100 pesos porque es mucho más fácil. Entonces digo, más adelante podemos ir con más detalle, pero estos 100 pesos de entrada no van a ser suficientes, ¿no? Porque en la parte de ingreso no alcanza a cubrir, es decir, nacemos deficitarios. Es como tengo una serie de gastos en mi economía familiar, pero solamente tengo 80 pesos para financiar los gastos de mi año. Entonces, esos 20, ¿de dónde van a venir? De deuda. Y entonces, ¿qué voy a hacer con estos pocos 80 pesos que tengo? Hay algo que tenemos que dejar muy claro. ¿Qué le podemos exigir al gobierno federal? ¿Y qué le podemos exigir en tema de inversión, en tema de servicios? Entonces, si quieres, más adelante podemos ahondar de cómo se va desarrollando estos 100 pesos, que me gusta mucho ponerlos en la mesa, me encanta el ejemplo. porque todos los que lleguen a sentarse en la mesa presidencial o en la silla de la Secretaría de Hacienda se enfrenta a este problema económico de contar solamente con estos 100 pesos. Oye, y a ver, vamos a ponernos en ese escenario. O sea, a usted le ha pasado. Por supuesto que a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. A todos nos ha pasado. Tienes 100 pesos y resulta ser que nada más en la carne ya te gastaste 80, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo le vas a hacer? Porque además tienes que comprar el pan, las tortillas, leche. Pues de repente lo que necesitas gastar no son 100 pesos, son 150 pesos. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos lana en otro lado o pedimos prestado, por ejemplo? ¿Cómo definimos el presupuesto? ¿Cómo definimos el paquete económico y las diferencias entre presupuesto de ingresos, egresos, querido Jesús? Sí, Luis. Bueno, el paquete fiscal se divide en 3 partes principales. El 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda presentó a la Cámara de Diputados todo el paquete fiscal. Y estas 3 partes son las siguientes. Una son los criterios generales de política económica. Aquí nos dicen básicamente cómo ve la Secretaría de Hacienda que va a estar la economía el año que entra. ¿Iremos a tener 100 o menos? Y nos dicen también pues algunas líneas de política general, cómo está el mundo, etcétera. La segunda parte es la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, que es en donde se dice cómo va a recibir dinero el Estado. De los impuestos, del petróleo, de la deuda, de dónde va a sacar dinero. Y en el tercer elemento está el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, que es donde nos dice, como decía ahorita Adriana, cómo se va a gastar, en qué nos vamos a echar esos 100 pesos que tenemos. En este caso, el número mágico va a ser 8.3 billones de pesos. Algo así como, ¿qué compramos? ¿Carne o compramos? Yo no los traigo en la bolsa, creo que tú tampoco. ¿No? No, pues no, esa cantidad no. Los 100 pesos sí, los 100 pesos sí. Los 100 pesos sí. Ok, a ver, entonces para que nos quede muy claro, ¿fechas límites? Fecha límite es el 15 de noviembre. 15 de noviembre. La Cámara de Diputados tiene que aprobar el paquete fiscal. Y esto siempre es un rollo también porque cada año lo repetimos y uno se dedica a esto y se nos olvida. Los diputados deciden, solo los diputados, en qué nos gastamos la lana, ¿no, Adriana? Así es. El paquete llega a través de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Bueno, ya llegó y se está revisando por la Comisión de Hacienda. Pero todos los diputados al final entran en la revisión. Es aquella noche que todos los diputados están tuiteando que llevan 3 días sin dormir. Sí. Es esa noche en la que están discutiendo, que básicamente hay que decirlo, pues no se le mueve una sola coma al paquete, ¿no? Si acaso vamos a ver la distribución de la inversión local. O sea, cada diputado pelea por sus pesos centavos de su estado, de su municipio, y es donde vemos las modificaciones. Que los diputados es en dónde me gasto la lana. Y diputados y senadores, de dónde saco la lana, ¿no? Así es, porque es una ley de ingresos de la Federación, entonces esta tiene que estar aprobada por las 2 cámaras. Hoy tenemos algo muy interesante. La composición que tenemos en nuestro Congreso, en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues tiene una mayoría oficialista. O sea, es en mucho sentido el Congreso del presidente López Obrador.
El pasado 12 de septiembre, el presidente de la República habló sobre el presupuesto cuando se había pues, ya enviado el paquete económico y esto fue lo que dijo. Vamos a verlo. No hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas. Vamos a poder financiar todos los programas prioritarios, tanto los orientados, destinados al bienestar de la gente. Ok, ahorita más adelante platicamos de qué tan factible o posible es que no aumente absolutamente nada y aún así te alcance absolutamente para todo, que eso es muy interesante. Pero yo quiero primero preguntarte, Jesús, algo que tú decías, Adrián, hace un momento. No hay cambios, o sea, de verdad, como está compuesto todo esto, pasa como mantequilla, o sea, podrán hacer reservas y los panistas, o ya no sé si los priistas, ¿verdad? Pero los panistas o los perredistas o lo que sea, la oposición, pues hacer alguna especie de drama, perdón por la expresión, pero realmente de facto no cambia prácticamente nada. O sea, lo que manda el presidente, dado como está el Congreso hoy, ¿pasa como mantequilla o lo ves distinto, Jesús? No, lo más probable es que así vaya a suceder, Luis. Yo creo que difícilmente vayamos a ver una modificación en el presupuesto. Justo como decía Adrián, a lo mejor en algunas cosas más locales habrá modificaciones, pero en lo general es difícil. El año pasado, como llegó, se fue prácticamente, creo que con la misma composición del Congreso, una composición bastante similar a favor del presidente, y con la fuerza que tiene el presidente, yo dudo mucho que vaya a modificarse en algo. ¿Tú qué opinas, Adriana? Pues mira, a mí ya me tocó 6 años estar tras bambalinas. O sea, sé qué pasa en esos 3 días cuando ustedes están viendo que se sube diputado tras diputado a presentar reservas, y con la cachucha de Hacienda realmente no estamos haciendo ningún cambio. O sea, no hay ningún cambio. Estamos escuchando misa, se dice. O sea, llamadas a misa. Nadie hace ningún cambio y lo único que hay en esos 3 días es una negociación de cómo vamos a repartirnos la parte que toca a la inversión local entre los estados. O sea, ¿cuánto le toca a ¿Cuánto le toca, Aguascalientes? exacto, a municipios y a estados? Es lo único que se está negociando atrás. Y dime algo, tú que estuviste ahí y quiero también conocer tu opinión, Jesús. ¿Tiene que ver el asunto político? Porque sí, siempre nos dicen misa, ¿no? Pero tiene que ver el asunto político. Oye, Querétaro es panista, igual y le va a tocar menos lana. Oye, pero Sinaloa es de Morena y están empezando, necesitan más dinero. ¿Sí influye esto? ¿No influye? Depende de la composición del Congreso, en tu experiencia, Adriana. En mi experiencia fueron 2 cosas. Estábamos en una composición en la que no tenía mayoría, entonces tendría que negociar un poco más el Ejecutivo para que pasara su propuesta de proyecto de presupuesto, y entonces estaba más abierto a dar ciertas ampliaciones presupuestales a través del ramo 23, ciertos programas como el Metropolitano, como el de el Fotradis. Entonces ahí había cierta amplitud en el presupuesto a estados que no eran del partido y que necesitaban los votos para que aprobaran tu proyecto. Hoy, pues ya ese ramo 23 no tiene razón de ser porque tienes ganada la Cámara, no tienes por qué negociar una calle, una carretera, no necesitas esa parte. O sea, entonces hoy la tienen más sencilla porque no tienes que ganar el voto del contrario. Y también está la parte de, bueno, voy a beneficiar justo a los estados que son de mi partido. O sea, antes veíamos que Chiapas, Estado de México, Coahuila Veracruz se llevaban más recursos, y hoy estamos viendo que justo los estados que están en manos de Morena tienen mejores oportunidades en el presupuesto. Que muchos son casi los mismos, ¿no? Bueno, sí. Está peleado Coahuila, Estado de México, ya no sé qué pasa el siguiente año, pero Veracruz, Chiapas, bueno, pues ahora sigue siendo de Morena. ¿Qué tanto beneficia esto en términos de competitividad, Jesús? O sea, el hecho de que esto no tiene que ver tanto a veces por las necesidades muy particulares del Estado, sino por quién gobierna, quién ganó. Sí, justamente, Luis, creo que es un asunto político. Siempre el presupuesto va a estar cargado de ideas, de proyectos, y estas se manifiestan en el presupuesto. Ahí es donde realmente se materializa el proyecto de cualquier gobierno. En ese sentido, pues cuando tienes un gobierno que está tan enfrascado en ampliar su poder, en ampliar su control y, desde luego, en permanecer en el poder, pues definitivamente
tienes menos discusiones técnicas que puedan estar, digamos, guiadas por razones más plurales, por una parte, pero también por necesidades más plurales, porque definitivamente no nada más el sector petrolero necesita inversión y este año se va a llevar la tercera parte, nada más en exploración en dos bocas, de hidrocarburos. Esa es otra parte. Ya con eso le metemos casi 500,000 millones de pesos al tema petrolero. Vamos a los otros datos, ¿qué les parece? O sea, porque los expertos como ustedes, pues coinciden prácticamente todos en que de verdad está muy optimista este asunto. Volviendo a los 100 pesos, Adriana, a que estamos pensando que nos vamos a ganar 1,000 pesos. ¿Qué crees? No, nada más te vas a ganar 100 pesos. No, nos vamos a ganar 1,000 pesos. No, nada más te vas a ganar 100 pesos. Al final de cuentas, nadie sabe exactamente cuánto terminas por ganarte, pero quiero que escuchemos, por favor, a Mario Correa. Él es presidente del Comité de Estudios Económicos en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y que advierte, están haciendo números alegres. Escuchemos. Está anticipando un crecimiento de 3% para el año que viene. Y lo que esto implica es que puede haber una sobreestimación importante por el lado de los ingresos. Cuando tú estás haciendo un presupuesto, tratas normalmente de tomar los supuestos quizá más conservadores, la postura más prudente, para que no te lleves sorpresas. Tener ya una sobreestimación puede dar lugar a estas sorpresas. O sea, sí, de verdad andamos muy optimistas, estamos haciendo muchos números alegres, Adrián. Siempre el presupuesto es optimista, ¿no? O sea, siempre se hace una estimación por encima de la realidad, pero creo que esta vez abusamos de esa parte. O sea, te detengo ahí, perdón. O sea, siempre es optimista, para que no nos vengan con que es que son anti-4T, es que conservadores, fifís, neoliberales. Sí. O sea, los panistas hacían presupuestos optimistas, los priistas y también, siempre. Siempre hemos estado 0.51 arriba, puntos porcentuales arriba de la realidad. Hoy estamos 1.5 en general, o sea, en tus ingresos y en tus gastos, tus ingresos más, tus gastos menos, pero siempre es ese rango y están 1.52 puntos por encima de la realidad. O sea, sí se fueron bastante. Regresando a los 100 pesos, ¿qué preocupa? O sea, ya hemos escuchado mucho la parte de es más de lo que podemos esperar, pero ¿cómo va a afectar? Hay una serie de gastos ineludibles a los que se enfrenta cualquiera que llegue a la silla presidencial, que va a tener que pagar sí o sí. O sea, antes de que se dedique a hacer trenes, refinerías y proyectos, programas prioritarios, tiene que pagar una serie de gastos que están ahí, llegue quien llegue. Esos gastos son de los 100 pesos, la deuda, las pensiones y las participaciones, que son recursos que se van a los estados, ya te gastaste 50 pesos, ¿ok? 50 pesos ya se fueron en esos 3 rubros. Después vienen Pemex y CFE, que no les vamos a quitar un centavo, al contrario, les vamos a inyectar un poco más. Ellos se llevan 12 pesos. Después viene la parte del IMSS y el ISSSTE, ellos se llevan 7 pesos. Después vienen los autónomos, que tanto se ha dicho que hay que cortarles, ellos se llevan solo 2 pesos, que es el mismo peso que tiene el Tren Maya. Y la nómina, que se lleva alrededor de 5 pesos. Tú sumas todos esos gastos que no puedes decir, hoy no los pago, este año no, el siguiente sí, te quedan 8.5 pesos. O sea, tu presupuesto total son 100 pesos, te quedaron 8.5 pesos. Me encanta la manera como lo explicas, porque entonces margen de maniobra no hay tanto. O sea, ya esto te lo tienes que gastar sí o sí. Sí o sí. Quien llegue. Por eso ahí tienen que basar su política en esos 8.5 pesos. ¿Qué voy a hacer? ¿Ok? Ahora, estos 8.5 pesos me preocupa porque el presupuesto, como les dije al inicio, viene deficitario. Ya se acabó. O sea, tu presupuesto real, dinero real, se acabó en esos antes de llegar a los 8 pesos. Estos 8.5 pesos es deuda. O sea, estas estimaciones que están muy infladas, si nos llega a faltar un centavo, estos 8 de por sí vienen endeudados. Yo no te creo nada. Yo no te creo nada, porque el presidente López Obrador lo ha dicho clarito. No va a haber más deuda. Jesús. Bueno, él dice que no puede haber más deuda, no van a contratar más deuda. Yo creo que aquí hay que decir varias cosas. Una, volviendo a los escenarios y a los números alegres, efectivamente son alegres. Y yo quisiera acotar que no siempre se hicieron todos los números alegres. Hubo un periodo, en el sexenio de Vicente Fox en particular, cuando lo que se hacía mejor era subestimar los ingresos petroleros. Íbamos hacia abajo. Para que cuando cayera más petróleo, y además en ese momento estábamos en un gran boom de precios,
tuviéramos unos excedentes petroleros de los cuales podía disponer muy fácilmente el gobierno federal. En ese tiempo, entonces, se subestimaban los ingresos petroleros y así, nada más que como hubo reformas y se dio la ley de responsabilidad hacendaria, que ahora limita esta discrecionalidad con los recursos petroleros. ¿Cuál es el problema? Que ahora tenemos una estimación alegre del crecimiento económico, tenemos una estimación alegre de la inflación, la tenemos por debajo de lo que la mayoría de los analistas anticipan, y por otra parte tenemos una estimación muy alegre, muy positiva de lo que podría ser la producción petrolera. Ahorita producimos 1.6 millones de barriles diarios. El gobierno ofrece o dice que este año se va a cerrar en 1.8, yo no sé de dónde, y que el año que entra casi 1.9. No es posible. Déjame regresar a este tema que decías, Adriana. O sea, lo demás es deuda. O sea, ¿sí nos estamos endeudando entonces? Claro que sí nos estamos endeudando. ¿A quién le estamos pidiendo dinero? A todo el mundo. Todos. A ver, ¿cómo es eso? Porque hablan de la deuda externa, ¿no? Y la deuda interna. Y además, en el colectivo, los mexicanos tenemos una idiosincrasia particular, ¿no? Caro Quintero nos iba a pagar la deuda externa, por ejemplo. O sea, ¿a quién le debemos? Le debemos a todo el mundo. ¿Por qué, Adriana? Es que el decir no nos vamos a endeudar es por la forma en la que se mide la deuda. Okay. O sea, tú puedes decir, corrígeme si es el 50% del PIB, ¿no? Pero tú dices, en función de mi casa, que hoy vale 100 pesos. Pero tal vez mañana la casa vale 120. Okay. Entonces, tus deudas, sigues cumpliendo con endeudarte más allá del 50%, pero el valor de esa casa ya es otro. Entonces, tú en medio sales y dices, no me he endeudado más de lo que establece, que es el 50, pero ya en pesos estás más endeudado. En ese sentido, ¿cuánto estamos endeudados con respecto al valor de nuestra casa, que entiendo es el valor de nuestra economía aproximadamente, ¿no? Es más o menos el 49.4% del PIB, ese es el tamaño de la deuda. Ahora, ¿Eso está bien o mal? Depende de cómo lo veas, porque depende en qué se utiliza la deuda. Exacto. Porque, a ver, si tú piénsalo en términos muy familiares, Luis. Si tú te endeudas para comprar golosinas, si usas la tarjeta de crédito para comprar lo que sacas del supermercado, esa deuda no es tan buena. Porque la estás usando para tu gasto corriente, nada más para continuar gastando en lo que siempre has gastado. Pero si vas a endeudarte para comprar una casa, para tener un buen activo, tiene más sentido esa deuda. Ahora, en el sexenio pasado, la deuda sí se fue demasiado a gasto corriente. Este sexenio sí ha habido más deuda, más o menos cada año ha habido cientos de miles adicionales de deuda. ¿Cuál es lo que siempre han dicho los secretarios de Hacienda en este sexenio? Es que no va a haber déficit primario. El año pasado ya hubo y este también se está proponiendo. Déficit primario? Es el déficit primario. Una vez que a los 100 pesos le quitamos lo que nos tenemos que gastar nada más en intereses de la deuda, si después de eso gastamos más de lo que recibimos por impuestos, petróleo y demás, entonces incurrimos en un déficit primario. Este es muy importante, este concepto, porque si tenemos déficit primario, la deuda en términos netos va creciendo y va creciendo y va creciendo. Gastamos más de lo que teníamos. Exactamente. Si nada más si contratamos más deuda para poder... 110 pesos ya no lo gastamos. Exactamente. Y teníamos 100 pesos, entonces 10 pesos ya tuvimos que agarrarlos de algún lado. Y entonces en este sexenio ya el año pasado hubo déficit primario en la ley de ingresos y este año también. Los voy a meter casi que antes de irnos a una pausa en un brete. Entonces, ¿por qué el presidente dice que no hay deuda? ¿Por qué el presidente dice que no nos podemos endeudar? Ya sé que porque además en la idiosincrasia mexicana el de endeudarte está mal, ¿no? Nos asusta la deuda. Pero bueno, tú dices ¿por qué es fácil? Adriana, ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos endeudar más? Para mí Él dice que no nos hemos endeudado. Que no nos hemos endeudado. Además. Es que viven los otros datos. O sea, la realidad... sí nos hemos endeudado. Y no es mala, pero en este caso, en mis 8.5 pesos que están endeudados, el 77% se va a ir a gasto corriente, que es el ejemplo que nos acaba de dar, y el 23% a gasto de inversión. Entonces, si quieres, volvemos. Volvemos y regresamos para seguir platicando sobre la deuda y muchas otras cosas más. Oiga, únase a la conversación. Estamos en @El Heraldo de México en todas las redes sociales. Síganos. Yo me llamo Luis Cárdenas. Esto es Contracara, aquí en El Heraldo TV por el 8. Regresamos.
Buenas noches, de nueva cuenta, ya estamos de regreso aquí en Contracara en el Heraldo Televisión. Estamos platicando del presupuesto, del paquete económico, de en qué se va a gastar el gobierno nuestro dinero. Platicamos hoy con Adriana Ortialis, economista y experta en finanzas, y también con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO. Oiga, antes de continuar con nuestra mesa de análisis, déjeme compartirle algunos datos con respecto al paquete económico. El primero es que Hacienda dice que vamos a crecer hasta 3% el siguiente año, en el 2023. De hecho, el peor escenario para Hacienda es que crezcamos 2.4%, pero los expertos no están tan de acuerdo. Dicen que a lo mejor no llegamos ni al 2%. Unos muy pesimistas dicen que a lo mejor ni al 1.5%. La otra es la cantidad de dinero. Es uno de los presupuestos más altos que se han dado. Creo que es el más alto, más de 8 billones de pesos. De eso, más de la mitad, 56%, va a venir, dicen, de impuestos. O sea que también en algún momento platicaremos del tema, porque viene una intensa recaudación fiscal. Así que, pues, a ponernos al corriente con Dolores. Hablábamos, querida Adriana, hablábamos, querido Jesús, antes de irnos a la pausa, sobre la deuda. Entonces, sí nos hemos endeudado. En el sexenio del presidente López Obrador sí ha crecido la deuda. ¿Tenemos más o menos datos al respecto? ¿En qué porcentaje? Insisto, ¿a qué le debemos más o menos? Bueno, en general, al inicio del sexenio, el porcentaje de la deuda, como porcentaje del PIB, la proporción, estaba en 44.5% del PIB. Ahora hemos subido hasta 49.4%. En ese sentido, pues, también es importante otra vez decir que la economía pues no ha crecido suficiente. En 2020 decreció, ahora estamos a niveles de 2017. Entonces, en esa relación, en el denominador, también tenemos un número ligeramente menor, pero el número que más se ha incrementado es el de arriba, ¿no? El de la deuda. Entonces, por ejemplo, para el año que entra, se prevé que la deuda, el tamaño de los requerimientos financieros van a ser de 1.2 billones de pesos, que es mucho dinero. Lo que vamos a utilizar para pagar la deuda. No es nada más para pagar la deuda, sino todo lo que se va a agarrar de deuda para poder financiar el presupuesto van a ser alrededor de 1.2 billones de pesos. Ahora, yo sé que a veces nos gusta mirarnos el ombligo y quedarnos solamente en México. Y a veces, lo digo con mucho respeto, pero a veces somos bien aldeanos. A veces pensamos que nada más las cosas que pasen aquí en México son las que importan y no entendemos la importancia de la economía mexicana, la importancia del país a nivel global. Lo digo porque justamente hoy por la mañana aquí en México nos enteramos pues, de esta ofensiva de Vladimir Putin. Manda más de 300,000 civiles a atacar el Donbass en Ucrania. Nos enteramos también de estos mensajes durísimos en torno al uso de tecnología nuclear, que es peligrosísimo cuando esto sale en voz de Putin. Y esto genera un nerviosismo brutal en mercados, en la estabilidad financiera de Europa en estos momentos, pero también de los Estados Unidos y por ende de México. 2023 no parece que vaya a ser un año particularmente relajado, particularmente tranquilo. Sé que en este momento hay 55,000 variables, pero ¿cómo lees el 2023 en materia global y cómo nos influye eso aquí en México, Adriana? Pues, ¿cómo nos va a pegar? Vamos a tener otra vez una escasez de alimentos, escasez en los suministros, escasez en los medios de transporte, que son los que están elevando el precio de los bienes. Va a aumentar el precio de los hidrocarburos y entonces podríamos celebrar por un lado pues vamos a tener mayores ingresos por venta de los mismos, pero recordemos que también tenemos de moda el subsidio a las gasolinas, entonces se va a ir hacia arriba el precio de la gasolina. Van a querer mantener una vez más el precio estable porque es una medida que mejora el nivel de inflación. Sabemos que es una medida totalmente regresiva. Estoy a favor de un subsidio en gasolina, pero no generalizado, ¿no? Lo mismo que un subsidio a la electricidad. Son 70,000 millones de pesos ahí, pero debería no ser generalizado. O sea, hay industrias y personas específicas que lo requieren para disminuir las brechas de desigualdad. Entonces, estas variables van a mover el tema de los gastos. Bueno, estamos hablando del presupuesto. Vamos a tener mejores ingresos, pero la parte de los gastos va a estar todavía más estrecha, ¿no? Entonces, van a tener que destinar un poco más de recurso para el subsidio
a gasolinas porque van a seguir pensando que es la mejor medida para combatir la inflación. Y simplemente en secciones anteriores, cuando se perdonaba el 70% de este subsidio, de este impuesto, nos costaba alrededor de 60,000 millones de pesos mantenerlo un trimestre. Se está perdonando el 100%, aunque ahorita no lo han hecho, pero si eso que está sucediendo en el mundo va a pegar, seguramente volveremos a ese subsidio en 2023 y tendremos un costo de más de 180,000 millones de pesos mensuales, donde podríamos usar ese recurso en otros lugares, en salud o en seguridad, por ejemplo. Porque aquí hay una palabra que a todo mundo le encanta utilizar y que creo que muy pocos, como ustedes, saben realmente usar, ¿no? Que es la estabilidad financiera y la estabilidad fiscal. Y sí, nos llenamos la boca quienes no conocemos sobre el tema y hablamos, es que no va a haber estabilidad, es que va a haber crisis, es que en una de esas llegamos a un tema de recesión económica. Yo quiero que contrastemos dos posturas. Porque de acuerdo al subsecretario Gabriel Llorio, pues evidentemente el paquete es optimista, el paquete está bien, el paquete es realista y el paquete va a coadyuvar a la estabilidad económica. Pero también por ahí lo que dice Moody's, pues va justamente por lo contrario. Es Renzo Merino, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's, y también Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda. Escuchemos las dos posturas y las contrastamos. Creemos que es un paquete que, como tú dices, es inercial, no se presenta una miscelánea fiscal, no se abre la ley de ingresos del ISR ni del IVA, no hay aumento de impuestos. El gasto prácticamente está rompiendo una vez más la tendencia decreciente de la inversión pública. Veníamos en una tendencia que venía cayendo y este año la tratamos de romper, incrementar del 2.8 al 3.1% del PIB la inversión física, y para el paquete económico 2023 la estamos subiendo al 3.6. Creemos que da certidumbre a las personas en cuanto a que la red de protección social y los apoyos del gobierno se mantienen blindados, da certidumbre a los empresarios porque no se suben impuestos, y también creemos que da certidumbre a los inversionistas porque está anclada la deuda como porcentaje del PIB. También lo que observamos es que puede haber hasta cierto punto cierta subestimación comparado a lo que esperan los analistas, y esto podría tener implicancias fiscales, en particular por el lado del pago de los intereses. Yo sé que son temas bien complejos, pero les ruego que tratemos de aterrizarlos de alguna manera. Tú decías algo muy interesante, Adriana, hace un momento. Va a subir el alimento. ¿Por qué? Porque hay una crisis en Ucrania y todo esto está generando una bronca en los granos y va a subir el alimento. Ya vimos el precio de tortilla, el precio de pan, el precio de la cebolla que últimamente se ha ido por las nubes. ¿Cómo afecta el presupuesto y cómo afecta la visión económica que tiene este gobierno con respecto a lo que se espera en 2023 de acuerdo a los analistas, a los expertos, a la visión, digamos, un tanto apolítica, Jesús? Luis, aquí hay algo que es bien importante. Además de que decimos que es un presupuesto o un paquete fiscal en general optimista, también tenemos un paquete económico incierto. ¿A qué nos referimos? Justamente la incertidumbre que hay alrededor del conflicto en Europa, en la invasión rusa en Ucrania, hace que sea muy incierto cómo se van a mover precios de los fertilizantes, los hidrocarburos, etcétera. Aquí va a tener que ver cómo reacciona la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en estabilizar o no estabilizar el mercado. Luego, la crisis energética en Europa se vuelve fundamental para el año que entra para los estimados de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Cuando suben los precios de los energéticos, sube el precio de la producción de todo. Y en Europa se producen muchos bienes de capital. ¿Qué significa eso? Que para México los bienes de capital, los bienes de inversión, así como los alimentos y demás cosas que ya nos comentaba Adriana, se vuelven más costosos. ¿Qué significa? Que es más difícil crecer la economía. Por otra parte, con todo este problema de la inflación que tenemos, que ahorita se vuelve muy difícil planear en un ambiente inflacionario, también tenemos que pues los bancos centrales en todo el mundo están subiendo las tasas de interés. ¿Qué significa esto? Que el crédito es más caro, que el servicio de la deuda es más costoso, que es más difícil invertir. Entonces eso también hace más difícil todavía que crezca la economía, y por eso, adicional a la incertidumbre, vuelve muy difícil que se cumplan los estimados del gobierno. Ahora, con todos estos factores que menciona Jesús, por ejemplo, Adriana, podremos ver, no sé, a lo mejor una especie de recesión, es decir, que no haya un crecimiento, podremos ver algo como lo que llamamos los mexicanos comúnmente una crisis, un asunto difícil económicamente hablando. Pues
no sé ustedes, pero en mi economía ya hay crisis. Me encantaría planear mi 2023 como Hacienda, que mi inflación va a ser abajo del 8% y que voy a crecer por encima del 2%. Me encantaría pensar así, pero no lo es. A mí me preocupa mucho mis 8.5 pesos de todas las variables que se van a estar moviendo en el mundo y que van a afectar sí o sí las finanzas públicas del país. Estos 8.5 pesos tenemos la mayoría en subsidios que van, gasto corriente, subsidios, que van a ir a programas que ya los conocemos como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, como Producción para el Bienestar, que esos programas sí o sí van a tener su asignación, no les van a quitar un solo centavo. O sea, vamos a tener seguramente menos dinero durante el año, pero esos programas tienen que sobrevivir. Y entonces me preocupa la parte de que le van a quitar a tal vez medicamentos, tal vez a lo poco que hay de infraestructura en educación, tal vez a lo poco que hay en ambiente, no lo sé. Y entonces, para que esos programas sí o sí sobrevivan. Entonces, ante una crisis que estamos viviendo, tenemos a gente clase baja, porque la clase media está totalmente desprotegida, que va a tener sí un aumento en sus ingresos, pesos en su bolsillo por los programas sociales, pero tenemos una pérdida de bienestar que viene desde hace 3 años. Entonces vamos a terminar un sexenio sí con la gente que muchos no notan la crisis en la que ya estamos por estos pesos de más, pero no han notado que hay una pérdida en su bienestar. Alcantarillado, drenaje, salud, educación, etcétera. Y la otra, ¿de qué sirve que te den tanto apoyo? O sea, sí está bien, es necesario, hay que analizar en otro programa el asunto de estos programas de bienestar que se dan en todo el mundo, hay que decirlo. Sí. Pero ¿de qué sirve que te daban 5 pesos y te alcanzaba para muchas cosas y ahora con este asunto de la inflación, pues ya los 5 pesos ya no te alcanzan para mucho, ¿no? Y cada vez te va a alcanzar para menos. ¿Cómo ven rápidamente la inflación hacia 2023 con respecto al presupuesto, al paquete económico? Bueno, con respecto al presupuesto, la Secretaría de Hacienda estima lo mismo que estima el Banco de México, que el año que entra la inflación va a cerrar en 3.2%. Sin embargo, los analistas que consulta el Banco de México cotidianamente cada mes estiman que va a acabar en 4.6%. Entonces estaríamos más bien viendo una inflación mayor y por lo tanto un menor poder adquisitivo del dinero que tiene estipulado el gobierno. Alcanza para menos tortillas, alcanza para menos pan, alcanza para menos comida, alcanza para menos, ¿no? Y para menos escuelas y para menos carreteras. Aunque te aumenten el dinero. O sea, aunque ganes más, te alcanza para menos porque la inflación, si no me equivoco, corrígeme por favor, Adriana, pero está arriba de lo que están aumentando salarios y cosas por el estilo. Por encima, y tenemos, por ejemplo, la alimentaria que está 14%, 15% arriba, o sea, la alimentaria, que es la que nos pega donde estés, ¿no? Entonces, esta parte es la que es preocupante, les digo, ¿qué va a pasar con la pérdida de bienestar? Mencionaban en la cápsula que tenemos un aumento de la inversión que se ha revertido. Inversión, traemos 50,000 millones de pesos más en drenaje y alcantarillado, pero sí quiero dejar claro que ya van 3 años recortándole, tanto en el presupuesto como en el ejercicio. Y entonces empezaron a sonar alarmas el año pasado de que si no se atendía, porque habían quitado todo el tema de personal que está verificando que en los pozos no haya cosas que puedan dañar tu salud, y hasta esas personas las despidieron. Entonces, teníamos ya una crisis en salud que estaba a punto de estallar. Entonces, sí celebremos 50,000 millones de pesos, pero le quitaste durante 3 años el 70% del presupuesto. Entonces, es como, me pones otra vez 50,000, es como si me regresaras a 2018. ¿Qué pasó durante 3 años? Claro. ¿No? Yo no sé cómo sea usted en su casa, en su familia. Quiero que nos escriba en @elheraldodemexico y nos cuente un poquito cómo le hace con el tema familiar y con el tema de la economía de cada quien. Hay algunos que a lo mejor derrochan mucho y oye, te llegaron 1,000 pesitos y vas y te los gastas en lo primero que ves. Hay algunos que a lo mejor son muy, muy caprichosos y te llega una lanita extra y pues va para un gustito, ¿no? Va para un capricho que tenías. Y a lo mejor hay otros que son muy, pues muy ahorradores, que previenen mucho, etcétera. Cada quien, bueno, así como es usted, creo que así también llegan a ser los países y las decisiones gubernamentales. Quiero que escuchemos al presidente de Coparmex, es José Medina Mora, cuando dice, oigan, deberíamos, propuesta, ¿verdad? Sugerencia, gastarnos la lana del paquete económico en esto. Escúchelo. Hay aspectos positivos
4% de aumento real a la salud, que es importante con la escasez de medicamentos y la cancelación del Seguro Popular, 5% en educación, aunque mucho es a becas, también es infraestructura escolar, y desgraciadamente el presupuesto de seguridad va a la Secretaría de Defensa Nacional en lugar de ir hacia la Secretaría de Seguridad, porque necesitamos fortalecer las policías federales, las policías municipales y estatales. Bueno, ya viene lo divertido, ¿no? Por eso le toca nomás a los diputados. ¿En qué no lo gastamos? ¿Cómo ven la propuesta de gasto? El Tren Maya, el Dos Bocas, seguridad, todo lo que se le va a Sedena, los programas sociales, etcétera. Yo quisiera empezar por el gasto en salud, que es algo que además se comentaba en la cápsula. Sí, efectivamente va a crecer un 4.2%, sin embargo, y ahí están siempre los pobres peros, ¿no? Cuando vemos el gasto en salud que se va para las personas que no tienen seguro social o ISSSTE, que están en la informalidad principalmente, ese gasto va a decrecer 2.1%. O sea, hay menos dinero para la gente que requiere más servicios de salud naturalmente. Entonces, este sería un tema principal. Ahora, yéndonos a la inversión, Luis, vuelvo a algo que hace unos momentos comentaba. Del 1.2 billones de pesos que se van a gastar en inversión, prácticamente 600,000, o sea, la mitad, se van para Pemex Exploración y Producción, o sea, para sostener nada más la producción petrolera. 50,000 millones de pesos para la refinería de Dos Bocas, que quién sabe cuándo vaya a empezar a producir, aunque ya está inaugurada. 143,000 millones de pesos para un tren que ya cuesta prácticamente el doble de lo que se había presupuestado. Entonces, la mitad se está yendo para la energía, no necesariamente que quisiéramos. No estamos gastando en transición energética, no estamos gastando en modernizar la transmisión y la distribución eléctrica, y estamos gastando en proyectos que quién sabe cuándo vayan a empezar a producir y quién sabe qué tan rentables sean. En ese sentido, justamente hablando de estos 8.5 pesos que ha mencionado Adriana a lo largo de este rato, pues la verdad es que se gastan demasiado en un proyecto que está demasiado comprometido con las ideas de una sola persona y no necesariamente analizado de una forma técnica. ¿Qué opinas, Adriana? ¿Cómo están los gastos? ¿Cómo está el presupuesto para gastar, el de egresos? Siempre hay que fijarnos, esto de los 8.5 pesos se llama espacio fiscal. O sea, ya cada que te digan espacio fiscal, es ahí donde podemos quitar o poner. Todo lo demás, ya, o sea, les digo, las pensiones no las podemos dejar para mañana. Entonces, este espacio fiscal, les decía, viene inversión física, viene en alcantarillado y agua potable, y viene en carreteras. Igual, carreteras que se descuidaron y se recortaron durante los 3 años previos. Si tú te colocas en este presupuesto, es igualito a 2018 en términos reales. Entonces, es como ponerle lo que le quitamos durante 3 años. En temas de educación, sigue siendo la misma tendencia, más del 90% nómina y lo poco que queda para infraestructura. La escuela es nuestra, tiene 27,000 millones de pesos. Cuando llevamos 6 meses de 2022 y nos hemos gastado el 1% del presupuesto de este programa. Lo ideal que sería en otras naciones, lo que se hace es este programa, la escuela es nuestra, veo que en este periodo se ha gastado el 1%, no te voy a dar el triple para el siguiente año. Entonces vamos haciendo un presupuesto basado en resultados, un presupuesto base cero que parte de lo que has ejecutado, parte de los beneficiarios que tienes y no inercial como lo estamos viendo. Entonces yo, como les puedo resumir, este espacio fiscal viene igualito a lo que teníamos en 2018 y solamente donde se presuman o escuchen bonitos datos de que tenemos mucha inversión es para revertir el daño que se le hizo durante 3 años a esas áreas. Y aquí, si me permites, Luis, perdóname que te interrumpa, pero creo que es algo importante construyendo sobre lo que dice Adriana. En educación, tenemos que el impacto educativo del COVID, que ya fue registrado por una encuesta del INEGI, es que hay más de 600,000 niños y jóvenes entre 6 y 17 años que abandonaron sus estudios. Entonces, esa es una emergencia de corto, mediano y largo plazo, porque ahí se juegan las capacidades productivas del país y el presupuesto en educación, aunque creció levemente, está 2% por debajo de lo que está hace 2 años. Entonces, si lo comparamos con antes de la pandemia, que es en este caso sí es muy importante compararlo ahí, tenemos menos gasto
en las personas que más necesitamos gastar, porque son los que a ti, a mí y a Adriana nos van a sostener cuando seamos viejitos. Es que esto que acabas de decir es brutal. Decía el Centro de Estudios Espinosa Iglesias hace relativamente poco que estamos nada más ante la crisis educativa más grande en la historia del país y bueno, pues con un rezago brutal, con una condena a la movilidad social. Parece que hay más bien un estancamiento. Estamos casi a punto de terminar. Entonces, rápidamente les quisiera preguntar, ¿de verdad todo está tan gacho, todo está tan feo? ¿No hay algo positivo que vean? Sí que callados. Yo creo que efectivamente, honestamente, no soy muy optimista respecto a este paquete fiscal. Es, por una parte, demasiado optimista en las variables macroeconómicas, es inercial, con una inercia que ha favorecido sectores que no necesariamente están siendo lo mejor para la ciudadanía, en programas que no están ayudando a que sea más productiva la ciudadanía y a que las personas más pobres accedan a los programas sociales, porque incluso los programas sociales no llegan a los deciles más bajos del ingreso, llegan al decil 5, al 7 principalmente. Está demasiado centrado en los hidrocarburos y está demasiado centrado en proyectos personales del presidente, con más deuda, con mucha presión fiscal en las pensiones. Entonces, honestamente, no soy muy optimista. No le veo ni un algo bueno, nada. No de pronto, Luis, igual y sí lo tiene y te voy a echar una llamada para decirte con algo que me digo, porque es sumamente complejo. ¿Tú, Adriana, ves algo positivo? No. De plano, no. Mira, mucho es letra. O sea, yo siempre he dicho, programa que no tiene pesos en el presupuesto, un centavo ahí etiquetado, programa que no existe. Y entonces, de hace 2 años pudimos decir salud para todos, pero en este espacio fiscal no hay dinero para esa salud universal que ya está en la Constitución. Entonces suena muy bonito y ya por derecho todos tenemos salud. También la Constitución ya dice que todos deben recibir educación superior, es obligatoria. No hay dinero para pagar esa educación. Y así me puedo ir con mucho. Tenemos la parte de mujeres, el anexo 13 de igualdad entre hombres y mujeres. Pueden anunciarlo como el presupuesto histórico. Jamás en la vida hemos tenido tanto dinero en el anexo. Si tú quitas los programas prioritarios como Sembrando Vida, jóvenes, que no tienen reglas de operación efectivas en la igualdad, y te quedas con los que sí, por ejemplo, el destinado a cáncer de mama, cáncer cervicuterino, las estancias infantiles que se fueron, vemos que tienen 60% menos que antes, ¿no? Entonces, mucho en la lectura, en la letra, podemos decir, es un presupuesto histórico. Tiene más que antes, más, pero en la realidad, díganme algo, ¿siempre ha sido un presupuesto histórico? ¿O recuerdan a alguien o algún año en donde fuera menos presupuesto que el anterior? O sea, porque siempre ha sido mayor, ¿no? Crece con la inflación. Exacto, o sea, no... Pero hoy se fue más. Ajá. Sí. ¿El anterior del año pasado era cuánto? Como 1.3. 1.3% menor. Sí. 1.3%. Bueno, pues igual, claro. Ya solamente para cerrar, Hacienda dice que vamos a crecer entre 3% más, su top, 2.4%, por ahí, si no me equivoco, es el más bajo. ¿Cuál es su pronóstico, Jesús? Bueno, yo preferiría más bien centrarme en lo que dicen especialistas macroeconómicos que dicen pronósticos. Yo creo que podríamos estar entre 1.8, 2.1. Va a depender mucho de las condiciones generales en el mundo con la inflación, con las tasas de interés, con los precios de los hidrocarburos. ¿Menos de 1.8 lo ves, Adrián? No, yo creo que he estado en ese rango. Y también no todo está afuera, ¿no? O sea, también hay formas, el IMCO tiene un estudio buenísimo que si metemos a 8 millones de mujeres a la economía, en 2030 podremos crecer 15% más del PIB de 2020. Entonces, si en este presupuesto pusiéramos un sistema nacional de cuidados que se enfocara en meter a estas mujeres a la economía, no todo se lo dejamos al petróleo, no todo se lo dejamos a Ucrania. Podríamos hacer muchas cosas aquí adentro y basta con algunas bases del presupuesto. Muchísimas gracias, muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Jesús. Gracias, Luis, gracias, Adriana. Ya nos volvimos a desvelar, oiga, muy buenas noches, es medianoche. Gracias por estar aquí en Contracara en el Heraldo. Yo soy Luis Cárdenas, nos vemos en la próxima. Bye, bye.